El cuerpo humano es un sistema complejo. Cada pieza está acondicionada por otra. Fue una circunstancia muy inusual. Jamás imaginé que alguien quisiera lastimar a Steve. Había un asesino suelto en Harrisburg. Cuando la violencia irrumpe ese sistema, todo puede apagarse y eso causa una muerte repentina. Solo recuerdo que sentí como si el suelo se cayera, como si me desvaneciera. Cada vez que salíamos de casa nos preguntábamos, ¿esa es la persona? ¿Es quien hizo esto? Es mi trabajo averiguar qué pasó y quién es el responsable. Crecí en una funeraria. Para mí, estar cerca de cadáveres es una parte normal de la vida. Durante 27 años, he sido el forense del condado de Dauphin, Pensilvania. He supervisado casi 3,000 autopsias. Dicen que todos tienen una historia que contar. Pero yo digo que todos los cuerpos tienen una historia que contar. Mi trabajo es escuchar. Reporte forense. Es de madrugada el 19 de junio del 2016, en Harrisburg, Pensilvania. Y las calles empedradas del centro están tranquilas. Hasta que el sonido de las sirenas rompe el silencio. A la 1:29, la policía y los paramédicos de Harrisburg respondieron a una llamada que hizo un individuo a emergencias por un hombre que había sido atacado en la calle. ¡Rápido! Cuando llegaron las unidades, encontraron a un hombre que estaba boca abajo en un charco de sangre y traía puesto un smoking. Tiene pulso. Es muy débil. Señor, ¿me escucha? Vamos a darle vuelta. Desafortunadamente, la víctima no pudo responder ninguna pregunta. Cielos, es mucha sangre. 1, 2, Se dieron cuenta que necesitaba llegar al hospital lo más rápido posible. 3. Y debían hacer lo que pudieran para salvar a esa persona. El destino del paciente es incierto. Pero la policía se queda a investigar. Cuando llegué, los patrulleros ya habían cordonado la zona con cinta de escena del crimen. ¿Usted es quien reportó esto? Sí. La persona que llamó a emergencias era un vecino que estaba fuera en el momento del incidente. Estaba paseando a mi perro del otro lado de la calle. Dijo que cuando volteó, vio una figura parada sobre la víctima. ¡Oye! El individuo se fue corriendo. El testigo dijo que era alto, delgado y tenía una cojera pronunciada. Hay un hombre herido, está sangrando mucho. ¿Podría identificar al hombre si lo viera? No lo creo. Los detectives continúan buscando detalles en la escena, mientras los paramédicos luchan por mantener a la víctima con vida. Lo perdemos. ¿Despejado? Despejado. Una vez más. ¿Despejado? Despejado. Pero es una batalla perdida. Y aproximadamente a las 2:20 de la mañana, le notifican a la policía la muerte del hombre. No teníamos idea de quién era la víctima del homicidio. El área del centro de Harrisburg es un área de poco crimen. Los residentes estaban inquietos. Había un asesino suelto en las calles. Seguiremos en contacto. Gracias por su ayuda. Cubramos el área. Tenemos una señal 12. ¿Llamó a Graham? Sí. Habla Graham. Cuando un detective me llama a las 2:30 de la mañana, solo puede significar una cosa. Voy para allá. La muerte está presente. La escena del crimen era en la zona del centro de Harrisburg. Era un área de renovación. Tiene arquitectura clásica, las calles son empedradas, hay pequeños restaurantes, bares locales. Es un área muy pintoresca. Y la gran mayoría de la comunidad son jóvenes profesionales y personas que comienzan familias. Tan pronto como crucé la cinta amarilla y llegué a la escena del crimen, mis sentidos se enfocaron como un láser.
El cuerpo ya no estaba allí en ese momento. Pero lo que quería ver era lo que se quedó en el lugar. ¿Cuáles eran las señales? Esa escena me diría dónde estaba el cuerpo y el daño que le hicieron. ¿Y qué sabemos? Hombre no identificado, declarado muerto en la ambulancia. Además de eso, no hay mucho. Pues este patrón de sangre de allí no está alterado, no hay transferencia ni movimiento en él. Hay muchos tipos de patrones de sangre y este era un patrón de agrupamiento. Eso me indicó que allí fue donde cayó el hombre. Y allí también se encontraba la corbata que habían cortado los paramédicos. El área del cuello de la corbata está muy saturada de sangre. Tal vez se trate de una herida en el cuello. Y hay otra cosa que llama la atención de Graham. Cuando procesamos una escena del crimen, en especial cuando no hay un cuerpo, empezamos con la evidencia que tenemos acerca de la posición del cuerpo y hacemos una búsqueda circular a partir de la localización del cuerpo. Para una buena investigación de la escena del crimen hay que determinar qué es y qué no es evidencia. Había una botella de plástico en la escena que tenía mucho potencial de ser evidencia, tal vez del asesino, tal vez de la víctima. Si le dio un trago, dejó ADN. Si tocó el plástico, dejó huellas dactilares. Se procesó en la escena, la guardamos y la llevamos al laboratorio. Con tan poca evidencia para trabajar, no podíamos ignorar nada. En esencia, en ese momento de la investigación en la escena, lo que había eran gotas de sangre que documentamos, fotografiamos y de las que tomamos muestras, además de la botella de agua. Pero lo siguiente que vi me resultó extraño. ¿Recuperaron algún arma? No que sepamos, pero está esto. A un lado había un pedazo de madera. Parecía una de esas estacas que normalmente se clavan al piso y se sujetan a un árbol pequeño para que crezca derecho. No tiene sangre, pero pensamos que querrías verlo. Oh, desde luego. Tal vez no sea visible a simple vista, pero no significa que no tenga sangre. Tenemos que guardarlo para llevarlo al laboratorio. El hecho de que estaba rota era indicación de que aplicaron fuerza sobre esa estaca y la rompieron en pedazos. Así que o fue un arma defensiva o un arma homicida. Es posible que tenga el ADN del atacante. Sargento, encontramos algo. Hasta que un nuevo hallazgo Lo sacamos de una alcantarilla calle abajo. repentinamente cambia el enfoque de La Graham. identificación y tarjeta de crédito siguen adentro. Arthur Danville. Pensé que sí había sido un robo. ¿Por qué dejarían las tarjetas de crédito tiradas? ¿Crees que sea la víctima? Quizá debo comparar la foto con el cuerpo. Si la cartera era de la víctima, el asesino no buscaba sus tarjetas de crédito ni identificaciones. Quería su vida. Era el momento de que el cuerpo de la víctima revelara las pistas de lo que le pasó y por qué esa figura en la oscuridad lo quería muerto. Transportan el cuerpo a la oficina forense del condado de Dauphin, donde Graham tratará de descifrar la misteriosa muerte. Mi trabajo es escuchar a los muertos y hablar por ellos. Ese hombre no tenía nombre en ese momento, pero eso no significaba que no tuviera una historia que contar, y con suerte me diría por qué lo asesinaron y quién lo había hecho. Desconocido, caucásico, 1,75, aproximadamente 82 kilos. ¿Crees que sea Arthur Danville? ¿Se parece a él? Es posible. Hay que tomar sus huellas para estar seguros. Una de las primeras reglas al investigar una muerte es no asumir nada. Tienes que analizar todo, aunque parezca obvio. Si no se hace, se le denomina sesgo de confirmación. Después de analizar las huellas en la base de datos, encuentran la primera de muchas sorpresas que tendrá el caso.
Steven Swordy, 31 años. Pues si él es Steven, ¿quién es Arthur Danville? ¿Graham? ¿Qué pasa? Su padre y yo éramos amigos. Cuando vi el nombre me di cuenta de que alguna vez fui muy amigo de su padre. Y aunque no conocía a su hijo, sentía una profunda tristeza. Cuando alguien acaba con una vida, uno siempre piensa en el potencial de lo que no pudo ser. Parece empeorar la tragedia de la situación. Entonces, ¿quién es Arthur Danville? No lo sé. Pero podría ser la siguiente clave de esto. De inmediato comencé a preguntarme qué hacía la identificación de alguien cerca del cuerpo de Steve. Tal vez Arthur Danville estaba en problemas también. O Steve tenía problemas con Arthur Danville. Era mi misión averiguarlo. Mientras el forense del condado de Dauphin, Graham Hedrick, comienza a examinar el cuerpo de Steven Swordy, los detectives tienen la difícil tarea de notificar a la familia de Stevens en un hotel del centro. Hola. Mamá, ¿qué sucede? Buenas noches. Adelante, por favor. Tomen asiento. Es la parte más difícil del trabajo, tener que ir con las familias de las víctimas e informarles que su familiar o ser querido falleció. El hermano de Steve se acababa de casar. De hecho, él había sido padrino en la boda. Probablemente uno de los mejores días de su vida. ¿Qué sucede? Pensé que tal vez se había metido en problemas después de la ceremonia, tal vez había bebido demasiado o había causado algún incidente. La noche de nuestra boda yo tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de felicidad, claro. Se convirtieron en lágrimas de tristeza. Hace unas horas, un hombre fue atacado a unas cuadras. Lo identificamos como Steven Swordy. Creemos que fue asesinado. ¡No! Solo recuerdo que sentí como si el suelo se cayera, como si me desvaneciera. Les daremos un momento. Lo siento. Lo siento. Fue un impacto brutal y trataba de encontrar la forma de procesarlo. No puede ser. No. Por favor, Dios. No tenía idea de qué sentir o cómo sentirme. En serio, no podía. Fue algo muy duro y no podía dejar de pensar en cómo iba a ser la vida después de eso. Desde entonces no pasa un día en el que no piense en él. Era 2 años y medio menor que yo. Yo era el típico hermano mayor para él. Era lo suficientemente menor para que yo estuviera a cargo. Podía escoger mi control y mi personaje en los videojuegos. Podía golpearlo un poco. Y después de la universidad, nuestro vínculo se fortaleció un poco más. ¡Steve-O! Nos hicimos muy parecidos y yo lo veía más como mi hermano. Nos hicimos muy cercanos, siempre hacíamos cosas. Venden esto en todas partes por aquí. Sí, no, me gusta cortarlo, me ayuda a despejar la mente. Steve siempre fue muy independiente y siempre buscaba nuevas experiencias, nuevas aventuras. Le encantaba estar al aire libre. ¿Cómo ayudo? Toma algunos, ve a la cantera y yo te alcanzo. Estar al aire libre le daba una sensación de aventura. Podía hacer todo lo que quisiera, ser un espíritu libre. Aunque el estilo de vida despreocupado de Stevens solía llevarlo a montañas y senderos, pasar tiempo con la familia siempre era lo primero. Becky y yo acordamos no pasar juntos la noche previa a nuestra boda, así que pasé la noche con mi madre y Steve y yo nos sentamos en el patio y hablamos toda la noche. Es un gran día. Sí. Ojalá pudiera estar allí. Sí, lo sé. Mi padre falleció unos años antes, así que Steve se convirtió en el hombre de la casa y ayudó a cuidar a mi mamá varios años. Éramos muy unidos. ¿Y qué hay de ti? ¿No piensas en casarte, tener hijos y todo eso? Algún día podría ser. Steve, ¿aún vives con mamá? ¿Qué estás esperando?
encontrar a la chica correcta, que haga que valga la pena, ¿sabes? Bueno, encontrarás a esa chica uno de estos días. Y así es lo único que va a importar. Salud por ti, hermano. Sabes que te quiero. Me enorgulleces. Gracias, hermano. El día de la boda, Steve tenía la sonrisa más grande que he visto en mi vida. Fue el típico Steve ese día. Se divirtió y se aseguró de que todo estuviera bien. Después de la ceremonia, algunas personas se fueron al centro de Harrisburg a tomar unos tragos. El último recuerdo que tengo de él es cuando me fui del bar. Estoy seguro de haberle dicho que lo quería y él se quedó con mi familia. Ese fue uno de los mejores días de su vida. Pero tan solo unas horas después, el drástico giro deja estupefactos a los seres queridos de Stevens. En cuestión de minutos, odié mi boda. ¿Podrían regalarnos unos minutos de su tiempo? Mi objetivo era darle un cierre a la familia y averiguar quién había hecho eso. Pero al hacerlo tenía que hacer preguntas. ¿Reconocen a este hombre? ¿Reconocen a este hombre? Nunca lo había visto. No sabíamos si Steve había peleado con alguien, si había bailado con alguien que no debía. Cuando todos están en un espacio así y hay alcohol de por medio, cualquier cosa puede pasar. ¿Saben a dónde se dirigía Steven? Sí. Caminaba a nuestra casa. Ya que Becky y yo nos quedamos en el hotel, le ofrecí nuestra casa en el centro a Steve para que pasara la noche en lugar de ir hasta los suburbios. Así que estaba caminando del centro hasta nuestra casa. Pues eso es todo por ahora. Gracias. No tenía sentido. Steve no tenía enemigos y jamás imaginé que alguien quisiera lastimarlo. Sin pistas de la familia de Stevens, los detectives esperan que los forenses revelen los secretos de su muerte prematura. En la mesa de autopsia, es momento de que Graham escuche mientras las heridas de Stevens cuentan su historia. Esa noche era la celebración de la unión de dos personas. En lugar de eso, hubo una tragedia que rompió el corazón de una familia. Tenía que averiguar por qué. Graham comienza su investigación fuera del cuerpo. No había una causa de muerte clara. Tuve que revisar detenidamente cada detalle en el cuerpo que me diera pistas. Y de pronto, encuentra algo notorio. Vi una cantidad significativa de contusiones detrás del mastoide derecho. Generalmente, cuando se ve algo así en esa área, le llamamos señales de batalla. Es causado por sangre que gotea debido al daño vascular de la parte posterior de la cabeza y el cuello, y es consistente con trauma por objeto contundente. Aquí y aquí tenemos dos abrasiones en la parte baja de la oreja derecha, y esta abrasión poligonal que se extiende por la parte derecha atrás de su cabeza. Esas abrasiones eran rasgaduras de la piel, tal vez causadas por algún tipo de objeto rugoso. En total, mide 14 centímetros. Coinciden a la perfección. Vienen del mismo punto de contacto. Eso se llama patrón de la herida. Con el tamaño y la forma de la herida, Steve estaba diciéndome que lo golpeó con un objeto firme y largo. Así que comparamos ese patrón con todo lo que encontramos en la escena que tuviera la posibilidad de crear ese patrón de herida en el cuerpo. ¿Podrías traer el pedazo de madera, el que encontramos cerca de los charcos de sangre? Es roble. Uno de los tipos de madera más fuertes. Y aún así se rompió. Se necesita usar mucha fuerza para romper un pedazo de roble. Veamos si hay coincidencia. Tomamos la estaca y la medimos. Y también tuvimos que ponerla cerca de la herida. Coincidía con el patrón de los golpes en la nuca. Creo que es el arma homicida.
La persona que golpeó a Steve en la nuca con esa estaca lo hizo con un impulso como jugador de béisbol y le dio lo más fuerte que pudo. Esta madera está podrida. Tiene muchas astillas. Puede haber pedazos de piel si el asesino la agarró muy fuerte. Entonces, ¿hay posibilidad de ADN? Eso espero. Llevemos muestras al laboratorio. Pero algo le molesta a Graham. No es la típica arma homicida. Era un arma de oportunidad. De hecho, existe un término para eso. Se llaman armas ambientales. Eso me indicó que no fue planeado. Fue un crimen de oportunidad. Mientras Graham continúa su examinación en el laboratorio, los investigadores están ocupados buscando a Arthur Danville. Teníamos que averiguar cómo llegó esa cartera a la calle. Cuando fuimos a hablar con él, supimos que iba a ser una nueva pista. O tal vez el asesino. ¿Arthur Danville? Sí, ¿qué necesitan? Que conteste unas preguntas sobre Steven Swardy. ¿Le es familiar este hombre? Oigan, la verdad no tengo tiempo para esto, así que... Disculpe, señor. Es una investigación sobre homicidio. Va a hacerse un tiempo. La policía de Harrisburg y el forense del condado de Dauphin, Graham Hedrick, están investigando el homicidio de Steven Swardy, de 31 años. Y los detectives acaban de encontrar su primer pista. La identificación de Arthur Danville fue hallada cerca del cuerpo de Steve. Actuó extraño y distraído. Hizo que la policía se preguntara qué trataba de ocultar. ¿De qué se trata? ¿Fue una pelea en la calle? ¿Algo pasó en el bar? No sabíamos. ¿Reconoce esta billetera? Sí, es mía. Explíqueme por qué la encontramos en la escena de un homicidio. No tengo idea. Me robaron la cartera anoche. Dijo que su auto estaba estacionado en el área del centro de Harrisburg la noche anterior. Cuando regresó a él, vio que alguien lo había abierto y le había robado la cartera. ¿Cuándo descubrió que habían robado su auto? No lo sé, como a las 3 de la mañana. Oigan, no sé nada de un homicidio ni por qué mi cartera estaba ahí. Dijo que estaba en el centro, en un bar. Pudimos confirmarlo con el barman. No conocía a Steve. No tenía un motivo. No era nuestro sospechoso. Pero los detectives no se van de su casa con las manos vacías. Buscaremos huellas digitales en su auto, ¿sí? Una de las cosas que consideraron que podía ser una posibilidad era que se trataba de una persona que había empezado robando autos, no encontró lo que quería encontrar en términos de dinero y subió de nivel atacando a un individuo. La policía procesó el auto y no encontró huellas digitales en él, solo las del dueño. Los investigadores continúan recorriendo el área del robo. Mientras tanto, en el laboratorio, Graham trata de determinar qué pudo haber provocado el ataque de Después Stevens. de determinar que la estaca de madera era el arma homicida, ahora teníamos que averiguar por qué. No veo hematomas aquí. Aquí también está limpio. ¿El asesino simplemente atacó a Steve mientras caminaba a casa? ¿Fue lo más cercano que el asesino encontró? ¿O tal vez se trató de una venganza personal? Primero, Graham busca señales de un altercado físico en la cara de Stevens. Había golpes en el labio superior y en el inferior. Eso parece una impresión hecha con los dientes. Pero mira esto. Había abrasiones en el pómulo izquierdo, en la barbilla. Esto parece haber sido porque su cara se raspó con el pavimento en el impacto. En un altercado generalmente hay más de una direccionalidad de los golpes a la cara o el cuerpo. Aquí casi todo fue del lado izquierdo y con más compresión, como golpearse con el piso. Steve no murió peleando. Era una calle tranquila. Steve estaba solo. Hubiera sido difícil que alguien se escondiera tras él, pero es lo que el asesino hizo. Y yo tenía que averiguar por qué. Entonces, Graham tiene una idea. Dame el reporte de toxicología. Steve estaba en la boda de su hermano ese día. Eso planteó la pregunta. ¿Steven estuvo bebiendo? Hubiera sido mucho más fácil sorprender a alguien que no estaba completamente sobrio. De acuerdo a sus muestras de sangre,
Su nivel de alcohol era de .256. Es el doble del límite legal. Sus sentidos estaban alterados y era vulnerable. Pero revisando estas heridas no veo evidencia de un ataque con la intención de provocar dolor. Me parece que la persona que hizo esto quería algo de él. Acostumbra a usar violencia para conseguir lo que quiere. Había un elemento de fuerza y criminalidad que indicaba claramente que la persona probablemente tenía una historia criminal. Para mí, la escena del crimen era impulsiva e imprudente, y no me sorprendería que se tratara de alguien joven. Mientras Graham les comunica sus hallazgos a los investigadores, la familia de Steven sigue tambaleándose por las secuelas de su impactante pérdida. Si no hubiera pasado, esa semana Becky y yo habríamos estado en nuestra luna de miel. En lugar de eso, perdí a mi hermano y estaba planeando un funeral. Te extraño. Y sabía que el asesino estaba por ahí y que la policía no lo tenía. Te extraño mucho. Y no son los únicos afectados. Hubo una reacción fuerte en la comunidad. Es bueno saber que a la gente le importó y que oraron por nosotros. Lo sé. Pero aún así sentíamos ansiedad a diario. Queríamos respuestas. Pero solo para tener una sensación de cierre. Lo que no dejaba de preguntarme era quién lo hizo y cómo puedo sentirme seguro si no atrapan a la persona. Y los investigadores trabajan día y noche para poder darle respuestas a la afligida familia. Pero para hacerlo, necesitan más información. Gracias. Hola. Hola, lamentamos hacer esto otra vez, pero tenemos algunas preguntas si no les molesta. Claro. Sí. ¿Alguna vez Steve se asoció con alguien con un pasado criminal o algo así? Trabajaba como consejero en un centro de detención juvenil. Era muy cercano a 2 de los niños. Bueno, es decir, en realidad no eran niños, ya eran adolescentes. El único contacto que tenía con cualquier tipo de criminales era cuando trabajaba en el centro de detención juvenil. Teníamos que investigar eso un poco más. Les mostraba la naturaleza. Esquiaban, hacían viajes a la nieve. La realidad era que había conocido individuos que tenían problemas por violencia, robos, cosas de esa naturaleza. Los viajes a esquiar y el equipo son muy costosos. Y si Steve llevaba a 2 chicos a excursiones frecuentes, la gente pensaría que tal vez tenía bastante dinero. ¿Podrían darnos sus nombres? No recuerdo sus nombres. Bueno, les daré el nombre del centro de detención. Uno de sus colegas debe saber. Perfecto. Steve me dijo que la persona que lo atacó no lo odiaba. Solo quería lo que tenía de valor. Esos chicos sabían que Steve traía efectivo y si lo veían en la calle, sería un robo rápido y fácil. Empezamos a preguntarnos si las buenas intenciones de Steve, relacionadas a la consejería del centro juvenil, llamaron la atención de algún individuo. Los investigadores y el forense del condado de Dauphin, Graham Hetrick, se acaban de enterar de que antes de que lo asesinaran, Steven Swordy era voluntario en un centro de detención juvenil de la localidad. Empezamos a preguntarnos si las buenas intenciones de Steve llamaron la atención y esa noche pensaron, esta es la oportunidad de conseguir efectivo. La policía rastrea a 2 de los adolescentes que Stevens orientaba. Luke Porter, de 16 Hola, años, chicos. y Marcus Holden, de 17 años, y los llama para interrogarlos. Pues escuché que ustedes pasaban mucho tiempo con Steven Swordy. ¿Pueden hablarnos de eso? Sí, lo conocí en el reformatorio hace 3 años. ¿Por qué estabas ahí? Me metí en problemas en ese entonces. Necesitaba conseguir dinero como fuera. No sé. Háblame al respecto. ¿Conocen las calles? Hasta el 46, porfi. Después conocí a Steve y
Él era el único que se interesaba por mí. Solo decían cosas buenas de Steve. Se referían a él como un mentor y un amigo. Se veían genuinamente afectados por la muerte de Steve. Es que Steve quería a todos. Steve no tenía que hacer nada por nosotros. Creo que les va a encantar esto. Sé que tienen muchas preocupaciones últimamente, pero aquí es donde voy cuando necesito pensar y necesito poner las cosas en perspectiva para mí. Además, van a poder ver cómo me caigo varias veces. El sistema juvenil está muy enfocado en la rehabilitación y Steven se apegó a eso. Trabajó mucho con los jóvenes, quería tratar de ayudarles a vivir mejor. ¿Y qué hacen ahora? ¿Estudian o trabajan? Sí, él se graduó. Yo estoy trabajando. ¿Estabas trabajando ese día? Fue muy fácil confirmar sus coartadas, porque en ese momento, como ya no estaban bajo arresto juvenil, estaban viviendo en la casa de sus familias. No eran sospechosos. Después de realizar esas entrevistas, pudieron determinar que su trabajo con el Centro de Detención Juvenil no tenía nada que ver con el asesinato. Los investigadores regresan al principio. Algo frustrante para la policía y alarmante para la comunidad en general. Siempre que hay un homicidio, quieres tratar de resolverlo lo más rápido posible porque el culpable es capaz de matar a una persona y no queremos que mate a nadie más. Mientras la policía sigue buscando pistas, en el laboratorio, Graham no está convencido de algo. El paramédico dijo que Steve tenía un ligero pulso, pero su cuerpo decía otra cosa. Si hubiera estado vivo cuando cayó, esperaríamos ver evidencia de algún tipo de herida de impacto en sus manos o en los brazos, pero están limpios. El efecto paraguas no sucedió. El efecto paraguas es un reflejo. Si crees que vas a caer, pones las manos así. Si Steve hubiera tratado de evitar la caída, hubiera tenido una herida en la muñeca o en el área del codo. Pero no vimos eso. Los patrones de las heridas en el lado dorsal de las manos mostraban que sus manos no estaban así cuando cayó. Simplemente estaban a sus lados. Eso indicaba que lo más seguro es que estuviera inconsciente antes de caer al piso. Para saber por qué, Graham continúa con su investigación al interior del cerebro de Stevens. La parte de atrás del cerebro es la parte más primitiva que existe. Está el cerebelo, las protuberancias en el tronco del cerebro. Eso es lo que hace todas las cosas en las que no tenemos que pensar, como respirar, el ritmo cardíaco, ese tipo de cosas. Después de quitarle el cerebro, algo llama la atención de Graham. Oh, mira esto. El tronco cerebral está negro por la hemorragia. ¿Qué habrá causado el sangrado? La médula espinal nos dirá más. Oh, vaya. Nunca había visto eso. Esto es muy inusual. La C1 está completamente desviada. La vértebra C1 es la primera de todas las vértebras de arriba hacia abajo. Eso significa que el cráneo en realidad rota sobre esa vértebra. Cuando no está en su posición, la médula espinal y el tronco cerebral sufren una hemorragia porque están apartados de su alineación. Eso me indicó cómo murió Steve. Las probabilidades de que esto pase son increíblemente bajas. Cuando ocurre un golpe que disloca la columna vertebral y traumatiza la médula espinal, se detiene la función eléctrica en esa área, lo que causa la muerte. Una lesión así tiene una tasa de muerte instantánea del 70%. ¿Por qué tenía poco pulso cuando los paramédicos llegaron? Muerte somática. La función cerebral se detuvo, pero las funciones biológicas continuaron por poco tiempo. Somático significa muerte corporal. Creo que cuando los paramédicos llegaron, él ya había perdido su función de conciencia. Vamos a darle la vuelta. Respiraba de manera automática. No creo que haya procesado lo que le pasó. Creo que de inmediato quedó inconsciente. Es probable que Steven no sufriera. Simplemente fue un golpe fatal.
Para poder dar un golpe tan arriba que diera en ese punto exacto, el asesino debe ser extremadamente alto. Considerando que Steve mide unos 75, el asesino medirá más de 1,83. Imagino que como 1,98. Era una posibilidad en 1,000,000, pero era la historia que el cuerpo de Steve me contaba. Y en mi experiencia, la muerte nunca miente. Mientras Graham actualiza a los detectives con sus descubrimientos, la familia de Stevens se reúne para despedirlo. Casi toda la familia había estado presente unos días antes de la boda, celebrando una ocasión alegre. Y después todos nos reunimos, afligidos y destrozados. Significaba mucho para muchas personas. Solo quiero que sepan eso. Unos amigos le presentaron a mi familia unas rocas en las que cada uno había anotado una característica de Steve que ellos recordarían para siempre. Y cada vez que veo las rocas y leo palabras sobre su sonrisa o sobre su personalidad, siempre tan alegre, me llegan hermosos recuerdos de él. El recuerdo de Stevens mantiene la esperanza viva para sus amigos y familiares. Por otro lado, el detective Gibney busca más respuestas cuando recibe una llamada inesperada. Detective Gibney. Recibimos una llamada de un individuo. ¿Nombre en la identificación? Que dijo que había encontrado la cartera de Steve. ¿Steven Swardy? Cuando recibí esa llamada le dije que se quedara ahí, que iba a verlo. ¿Dónde lo encontraron? Doblando la esquina donde lo atacaron. Fue en la misma área en la que habían robado el auto. Eso nos dio la dirección del recorrido que el individuo realizó después de cometer el homicidio. Al seguir los pasos del asesino, los investigadores encuentran una cámara de vigilancia entre la escena del crimen y el lugar donde hallaron la identificación de Stevens. Veamos qué hay. Vimos a un individuo en particular y nos enfocamos en él. Tiene que ser el sospechoso. Graham tenía razón, es enorme. El individuo era alto y caminaba con una cojera pronunciada. Teníamos la sensación de que era el culpable. Acerca su cara. Envía esa imagen a los medios a ver si alguien puede identificarlo. Necesitábamos una identificación para saber quién era ese hombre. Y tienen suerte. Oiga, sargento, responda a esta llamada. Es anónima, pero tiene un nombre para nosotros. Cuando hablamos con él, mencionó el video y dijo que sabía quién era. Le escucho, dígame. También nos dio su cuenta de redes sociales. Sí, vamos a revisarlo. Cuando vimos la publicación, supimos que era el sospechoso. En ese caso, supimos cómo fue asesinado Steve por las heridas en su cuerpo. Ahora tenemos que averiguar el porqué. Un informante anónimo acaba de dar el nombre del individuo que la policía del condado de Dauphin y el forense Graham Hedrick creen. Analiza su nombre. Busca todo lo que puedas. Que mató a Steven Swardy. Cuando revisamos su cuenta de redes sociales, vimos que como una hora después del asesinato, este individuo publicó que acababa de eliminar una mancha. En términos callejeros, que acaba de cometer un robo. Cuando vimos la publicación, supimos que era el sospechoso. Shamir Hunter tenía un historial de asaltos y robos a autos. El informante lo reconoció por su gran estatura, era muy alto y por su peculiar paso. Después, los resultados del laboratorio de las muestras de la estaca de madera aclaran la imagen de lo que le pasó a Stevens. El resultado del ADN mostró que tanto Shamir como Steve habían tocado esa estaca. Ahora podíamos decir con seguridad que la estaca era el arma homicida con la que murió Steve y fue empuñada por Shamir. Con todas las miradas sobre el sospechoso de 1,98, patrulleros de Harrisburg lo encuentran de inmediato y lo arrestan. Entonces abriste el auto y robaste una cartera. ¿Eso es todo? ¿A dónde fuiste después? Caminé a casa. Durante la entrevista con Shamir parecía que estaba impactado, estaba un poco nervioso. ¿Te cruzaste con este hombre? No. ¿Estás seguro?
Porque tu ADN está en el arma homicida. Vamos, Shamir. Tienes la oportunidad de hacer lo correcto. Oigan, estaba drogado como en un sueño. Vi a ese tipo. Estaba ebrio, así que pensé que era un robo fácil. Lo que Shamir le dijo a la policía. El cuerpo de Steve me lo había dicho en la autopsia. Cuando Shamir vio a Steve caminando, como cualquier depredador vio a alguien que estaba débil y era fácil de atacar. Shamir había tomado la estaca de un árbol. Entonces se convirtió en un arma de oportunidad. Se acercó sigilosamente a Steve. Lo golpeó. Del lado derecho de la cabeza y el cuello. Cuando revisaba los bolsillos de Steve, pensaba que estaba solo, pero se equivocó. ¡Oye! ¿Y cuánto dinero le sacaste a la cartera? No lo sé. Como $20. Para mí ese caso fue cercano, porque conocía al padre de Steve. Vamos. Y la ironía de todo el caso es que Steve en realidad vivió una vida en la que ayudó a personas como Shamir a cambiar de un estilo de vida negativo a uno positivo. Y terminó muriendo por un robo de $20. Shamir Hunter es acusado de homicidio doloso. Me arrebató a mi hermano, me arrebató a mi mejor amigo y me robó el recuerdo de una boda feliz. Es imposible pensar en mi boda sin pensar en lo que le pasó a Steve justo después de eso. Tratamos de vivir nuestro aniversario de bodas como el aniversario de vivir y amar la vida, porque así era Steve. Así celebramos su espíritu. Quiero que Steve sea recordado como alguien que estaba lleno de vida, lleno de energía, lleno de entusiasmo, alguien que siempre tenía la voluntad de ayudar a cualquiera que lo necesitara. Con los patrones en el cuerpo de Steve, él me dijo lo que había pasado esa noche para que pudiéramos atrapar a una persona peligrosa y alejarla de las calles. Mi esperanza es que eso le dé justicia y cierre a la familia. Pero nunca podrá darles una restauración. Tengo que admitir que he pensado en Steve y su padre y cómo van a poderse ver en el otro mundo. Espero que eso le dé paz a su familia.